Shalom, Boker Tov. Qué bendición encontrarnos una vez más en este hermoso grupo de oración, intercesores en la brecha. Nos encontramos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora de Miami, para orar, para interceder y clamar, y también para compartir una reflexión de la palabra del Señor acerca de la parashá que estamos tocando en esta semana, que es la parashá Mishpatim, que tiene los preceptos, mandamientos, ordenanzas en cómo relacionarnos con nuestro prójimo sin que haya prejuicio o perjuicio en esta relación, donde todos podamos salir bendecidos, beneficiados, teniendo el entendimiento que toda la Torá, la Taná, el Brit Hadashah, todo se encierra en los dos mandamientos que el Señor hiciera referencia, el Mesías. Al primero, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo, que es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que muchos de nosotros vamos a tener que aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. A veces somos tan difíciles con nosotros mismos, insoportables, no tenemos paciencia con nosotros mismos y a veces ni misericordia. Y por supuesto, condicionamos nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones de la misma manera para con los demás. Hoy, que es el sexto día de la semana, nos preparamos para el Shabbat, para tener comunión con el Eterno y los unos con los otros en la reunión comunitaria de nuestra congregación Beit Aviad. Por eso es importante estar atento a cómo el Señor nos está hablando de parashá en parashá, de Shabbat en Shabbat, de día en día. Tenemos que pensar qué es lo que realmente el Señor está tratando en nuestras vidas. Hoy nos corresponde la parte de los profetas, Habdará, en Primera de Samuel, capítulo 20, desde el Pasuk 18 hasta el final de este capítulo. Y vamos a encontrar una serie de elementos bien interesantes en este pasaje bíblico. Lo primero es la conducta producto de las emociones de tres personajes que aparecen representados en este capítulo: el rey Saúl, David, que ya había sido ungido como rey pero que no estaba ejerciendo, y de su querido amigo Jonatán, quien era el heredero legítimo al trono de Israel del rey Saúl. Vemos las conductas producto de los comportamientos y de las emociones y de los problemas sin resolver de las personas. Todos sabemos que Saúl tenía un gran problema que comenzó desde el momento en que decidió desobedecer la palabra del Eterno, cuando se le envió a ejercer una labor. Se le dio un mandato específico cuando fue a hacer la guerra con Amalek. Los que hemos estudiado ese pasaje entendemos que el corazón de Saúl tenía codicia, tenía obstinación. Era un hombre que con el caminar del tiempo, lejos de mejorar su relación con Dios, con su prójimo y consigo mismo, lo que hizo fue deteriorarse gravemente, y por eso desobedece, tomando lo mejor del ganado y perdonándole la vida al rey de Amalek. También se excusó o proyectó los problemas de su corazón al pueblo cuando es increpado por Samuel y exhortado con unas palabras muy fuertes, porque como pecado de adivinación es la desobediencia y como idolatría la obstinación. Sacó un argumento. Eso lo heredamos de nuestro padre Adán.
Todos nosotros tenemos argumentos. Nos cuesta reconocer, humillarnos cuando somos confrontados con los hechos que hemos realizado. Y se nos pregunta, entonces proyectamos la responsabilidad y culpamos a los demás. No, el pueblo perdonó lo gordo del ganado para ofrecer sacrificio al Señor. De allí su conducta fue cada vez decayendo más. Un espíritu lo atormentaba, un demonio, y se llenó de amargura, de resentimiento, de rabia, de celo, cuando oyó la canción que decía: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10.000. Y dijo: a este solo le hace falta que le entreguen el reino. David, un hombre noble, un hombre que tenía comunión con el Eterno, un hombre que había aprendido en la soledad con las ovejas el cuidado, la defensa, pero también la oración y la comunión íntima con el Eterno. Un hombre que la palabra dice que su corazón era conforme al de Dios. Todo lo que David hacía, el Señor lo prosperaba. Recuerden ustedes, y para los que no lo saben, que ya David estaba ungido como rey por el profeta Samuel cuando Dios decidió desechar a Saúl por desobediente. Cuidemos nuestra obediencia, hermano. Seamos cuidadosos. Obedezcamos los mandamientos del Señor, la Torá, la palabra. Todo lo que está escrito de Génesis y Apocalipsis está escrito para que lo obedezcamos y vivamos en santidad. El tercer personaje de esta historia es un hombre del que se habla poco, pero al que le guardo respeto y admiración. Se llama Jonatán. Él era el heredero legítimo. Sin embargo, cuando entabló amistad y comunión con David, él entendió, porque era un hombre que andaba en el espíritu. Por eso lo que dice el apóstol Pablo es una gran verdad. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Allí el hombre entendió que Dios había escogido a David y él no tuvo ningún problema en ceder el lugar que le correspondía a él para que David fuera rey. Y se acercó e hicieron pacto. Vemos cómo cada uno de estos personajes maneja sus emociones, maneja su conducta y manifiesta a través de hechos y acciones su condición real delante de Dios, delante de sí mismo y delante de los demás. Saúl, lleno de ira, de amargura, procuraba matar a David, que estaba haciendo la voluntad de Dios, que estaba peleando las batallas de Israel, trayendo victoria y amando al rey Saúl. David amó al rey Saúl hasta las últimas consecuencias. Jonatán, un hombre cabal, que nunca abandonó su puesto que le correspondía como heredero al trono, pero también como hijo de Saúl, como un hijo amoroso que amaba a su padre y que cumpliría hasta el fin de sus días su responsabilidad. Jonatán pudo haber abandonado a Saúl, pudo haberse ido con David, pero no lo hizo. Se quedó porque ese era el lugar que le correspondía. Pero en este pasaje bíblico del profeta Samuel vemos cómo esta amistad pura, sincera, hace pacto y se juramenta bajo el nombre del Eterno para cuidarse el uno al otro y cuidar su descendencia. Jonatán recibe un insulto de parte de Saúl. Cuando sentado a la mesa, este le pregunta por qué David no había estado esos 2 días en la mesa del rey. Y le dice Jonatán a Saúl: él me pidió permiso para ir a Belén a compartir con sus hermanos. Dice el pasaje bíblico que Saúl se llenó de ira y usó improperios contra la madre de Jonatán. Lo insultó. Pero aparte de eso, tomó una lanza y trató de herirlo. Ya
Jonathan entendió que su padre procuraba asesinar a David. Ahora, quiero resaltar el valor de los pactos, el valor de la palabra. Quiero resaltar la necesidad que hoy día tenemos tú y yo de tener amigos, hermanos en la fe, que nos apoyen y que nos apoyemos. Y que seamos capaces de hacer compromisos firmes para seguir adelante en el propósito del llamado que el Eterno nos ha hecho. Se juramentan David y Jonathan para buscar la manera de dar la información correcta y adecuada para que David pudiera escapar. Hicieron un plan, el cual se cumplió a cabalidad. Te pregunto y me pregunto, ¿tenemos un plan? ¿Tenemos alianza con las personas correctas que Dios trae a nuestras vidas para poder llevar a cabo el cometido y el propósito? Solo no lo vamos a lograr. Solo no es la opción. Eclesiastés dice, ay del solo, porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Dice, son mejor dos que uno, porque recibirán mejor paga de su trabajo. Además, el uno se calentará con el otro. En esto entiendo que se refiere a la relación matrimonial del esposo y su esposa. Hoy los matrimonios necesitan esta palabra. Ser amigos, tener pacto, vivir de acuerdo al plan. Por eso es que hay tantos divorcios. Por eso es que hay tantas rupturas de relaciones interpersonales. Tantas rupturas también en las sociedades comerciales. Porque la gente no está dispuesta a guardar el pacto y los compromisos que se han asumido, ya sea de palabra o con la firma de un contrato. ¿Cuánto necesita Dios que tú y yo entendamos esto y podamos comprometernos con Dios primeramente y el uno con el otro y todos comprometidos para sacar adelante la obra del Señor, el propósito del Eterno? Jonatán estuvo dispuesto hasta la muerte cumplir la palabra que había empeñado con su amigo David. El Salmo 15 dice, ¿quién entrará al lugar santo? Y la respuesta dice, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha dado su dinero a usura, el que no ha defraudado a quien él confiaba, y el que comprometiendo su palabra, aún sufriendo pérdida, no la cambia. Hombres y mujeres de este tamaño necesita el Eterno en estos tiempos desafiantes y oscuros que estamos viviendo. Vamos a comprometernos los unos con los otros. Vamos a comprometernos a vivir de acuerdo a la Torá y de acuerdo a la Brija de allá, a la palabra del Eterno. Vamos a animarnos los unos a los otros. Te invito a que formes parte del grupo de oración. Te invito a que puedas escribir en alguna ocasión a algún hermano para animarlo, para auparlo a que siga adelante. Hoy los afanes de la vida, sobre todo los que vivimos acá en Estados Unidos, los compromisos económicos, el trabajo, la casa, los afanes, a veces nos llevan sin darnos cuenta a vivir una vida aislada, una vida centrada en nosotros nada más. Pero el Eterno quiere que vivamos de acuerdo a su plan, de acuerdo a su Torá, de acuerdo a su palabra. Que el Señor les bendiga ricamente. Los invito a los esposos a que renueven sus votos, sus pactos de compañerismo y de amor de seguir adelante. Y te animo a ti, que formas parte de la congregación Bella Viat, a comprometerte cada día más con el trabajo que se realiza, con la oración, con invitar a otras personas, con hablar del Mesías con otras personas. Y a ti que nos escucha a través de las diferentes redes sociales, en los diferentes países hasta donde podemos llegar, comprométete con el Eterno, comprométete con tu familia, comprométete a vivir una vida santa, recta, pura delante del Eterno y verás resultados grandiosos. El Señor les bendiga rica y poderosamente y disfrutemos de este Shabbat en la comunión con el Eterno y los unos con los otros. Bendiciones.